Buenos días, profesora Caterina Ojeda. Buenos días, compañeros. Hoy me encuentro con la compañera Yamile Núñez, Mayerly Hernández y quien les habla, Jessica Rojas. Vamos a hablar sobre el caso clínico de un panadero. Entonces, el tema a tratar es el caso clínico y una elaboración del manual didáctico de primeros auxilios. Entonces, hoy quiero contarles cómo fue el proceso que vivió Juan Carlos, un panadero de 48 años, para que le reconocieran su enfermedad como de origen laboral. Él lleva más de 22 años trabajando en la panadería, expuesto al polvo de la harina, al calor del horno, haciendo esfuerzos físicos y movimientos repetitivos todo el día, con una jornada laboral de 9 horas diarias. En esta consulta médica inicial comenzó cuando Juan Carlos empezó a sentirse con tos, dificultad respirar, dolor de espalda. Se dirigió al médico, quien le pidió varios exámenes porque sospechaba que podía estar relacionado con su trabajo. Le indicaron o le recomendaron realizarse unos exámenes médicos. Le hicieron una prueba como una espirometría que mostró afectaciones respiratorias y otras como el electromiografía que confirmó problemas en su muñeca. También tuvo una radiografía de columna y un test de alergia. Concepto médico laboral lo valoró el médico laboral, quien analizó los resultados de los exámenes, el tipo de trabajo que hacía y sus síntomas. Este médico concluyó que la enfermedad sí podía estar relacionada con su ocupación. Eh, Reportes a la ARL. El caso fue reportado, que es la entidad encargada de investigar si una enfermedad es laboral o no, quien empezó el proceso formal de calificación. La investigación del origen. La ARL hizo una investigación completa, visto que la panadería revisó las condiciones del puesto de trabajo y toda la historia médica de Juan Carlos. Con eso se concluyó un informe técnico. En este informe técnico fue un dictamen oficial de la enfermedad laboral, donde con toda la información que había recogido la ARL, se concluyó que Juan Carlos sí tiene una enfermedad laboral como asma ocupacional causada por la harina. La clasificación de pérdida de capacidad, después que evaluaron si había perdido parte de su capacidad de trabajo, según los resultados, le dieron un porcentaje de pérdida, lo que permitió acceder a tratamientos, reubicación o incluso indemnización. Todo depende de la gravedad a la cual se ha visto afectado su cuerpo. Recomendaciones y seguimientos. Finalmente se dieron recomendaciones como usar mascarilla por el uso de la harina para evitar pues la aspiración del polvo, hacer pausas activas, que es lo que pocos trabajadores hacen y lo que más necesitan, pues el estar siempre en una sola posición afecta columna. Mejorar la ventilación del lugar del trabajo, ya que por lo visto en las visitas y en las revisiones, Juan Carlos trabajaba en una zona cerrada con poca ventilación. Y seguir en el control médico. Este porcentaje o este proceso muestra que es muy importante cuidar la salud en el trabajo y reporte de síntomas a tiempo. Juan Carlos pudo tener un diagnóstico gracias a que se investigó el origen de su enfermedad y se relacionó con su oficio.
como estudiante de Administración de Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo, puedo conocer estos pasos para proteger a los trabajadores y garantizar su derecho. Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el proceso de apelación y la clase de riesgo que hubo en el caso de don Juan Carlos. Él es un panadero de 48 años que lleva 22 años en su oficio trabajando en jornadas de 9 horas diarias. Él ha presentado durante los últimos 5 años problemas respiratorios y dolores musculares muy fuertes, tanto en brazo como en pierna. En esto se relaciona directamente con su trabajo, ya que está expuesto al polvo de harina, al calor del horno y a movimientos repetitivos. Por eso en su oficio se clasifica como el riesgo de clase 3, que lo que significa es que tiene un nivel medio alto de peligros para la salud. Con el tiempo, don Juan Carlos tuvo que pasar por un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, el cual determina qué tanto ha afectado a su salud de trabajo. Al principio le dieron un 38% por el apelo, porque sus síntomas eran muy graves. Finalmente, le reconocieron un 52% de lo que derecho a una pensión por invalidez. En este caso, se muestra la importancia de identificar los riesgos laborales y cómo el sistema de salud laboral protege a los trabajadores cuando su salud se ve afectada. Muchas gracias y sigue mi compañera Yamile. Buenos días, voy a hablar sobre los 3 últimos puntos. Bueno, según la tabla de enfermedades, esta enfermedad está clasificada en el grupo 1 y 3, que habla sobre las enfermedades del sistema respiratorio y enfermedades osteomusculares. Estas se dan por inhalación de polvos orgánicos y por movimientos manuales. Las acciones que debe realizar, en este caso la ARL, es evaluar la posible relación entre la enfermedad y el trabajo y determinar si los síntomas respiratorios y osteomusculares están relacionados con su actividad como panadero. También la ARL debe iniciar una investigación de origen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación. Y también si se determina que esta enfermedad es por estar allá, o sea, trabajando en ese lugar, la ARL debe asumir todos los gastos médicos de la persona, en este caso del señor Juan Carlos. Bueno, los estándares mínimos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es evaluar los factores de riesgos presentes en el lugar del trabajo de Juan Carlos. En este caso, en la exposición de harinas y de inhalación de polvos de harinas y de sustancias orgánicas. Bueno, determinar si la empresa ha implementado medidas para identificar y mitigar estos riesgos. También se deben identificar los peligros presentes en el área de panadería y realizar exámenes médicos y recibir capacitaciones sobre cómo prevenir o mitigar estos riesgos. Gracias. Bueno, también vamos a hablar sobre un folleto que realizamos con mis compañeras, la cual es un tema muy importante para la salud y para la seguridad en el trabajo, los primeros auxilios en panaderías, la cual especialmente está enfocado en un caso real de un trabajador que ha sufrido problemas de salud por su labor diaria como panadero. Los panaderos como don Juan Carlos del caso que estudiamos con mis compañeras enfrentan riesgos como problemas respiratorios por inhalar harinas, dolores musculares por movimientos repetitivos, quemaduras, cortaídas y caídas. Por eso es fundamental tener un botiquín con antisépticos, gasas, cremas para las quemaduras y mascarillas. En caso de problemas respiratorios, se debe sacar al trabajador del área, darle aire fresco y llevarlo al médico si no mejora.
Para las quemaduras, lavar con agua fría y cubrir con gasa. En cortes, limpiar y desinfectar y vendar. Y en caídas, no mover si hay alguna fractura y pedir ayuda médica. Finalmente, la prevención es clave. Debemos de utilizar mascarillas, mantener buena postura, ordenar el espacio y hacer pausas activas. ¿Cuáles son las recomendaciones que colocamos en este folleto? Las recomendaciones preventivas es usando las mascarillas para evitar respirar harinas, haciendo pausas activas para evitar dolores musculares, manteniendo el área limpia y ordenada y usando guantes y zapatos antideslizantes. En resumen de todo este trabajo que hicimos, los primeros auxilios no solo ayudan a salvar vidas, sino que también protegen que los trabajadores en actividades como la panadería, con educación, prevención, acción rápida, podemos reducir los riesgos laborales. Bueno, en conclusión, la prevención de atención oportuna y conocimiento básico de los primeros auxilios son fundamentales en actividades como la panadería, donde los riesgos ocupacionales pueden afectar seriamente la salud del trabajador, reconocer los síntomas, actuar con rapidez y comprender el proceso de calificación y rehabilitación que permite no solo mejorar la calidad de vida del trabajador, sino también fortalecer la cultura del autocuidado y la seguridad en el entorno. Muchas gracias.